Gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria al nombre del Señor, aleluya. Dios les bendiga, Dios les bendiga nuevamente con ustedes a través de estos canales, nuevamente para traer la palabra del Señor. Dios bendiga a cada una de sus vidas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos un saludo y un abrazo fuerte a todo televidente que nos puedan estar mirando a través de estos medios en esta hora. Así que Dios les bendiga a cada una de sus vidas y gloria a Dios. Esperamos que nos podamos edificar con esta palabra nuevamente en este día, ya que Dios nos ha dado la bendición de poder transmitir el mensaje de salvación, la palabra de Dios, mensajes evangelísticos, mensajes doctrinales, mensajes de enseñanza que el Señor nos permite. Bendito sea el nombre de Jesús, para ser edificados, para seguir peleando la buena batalla de la fe, para seguir luchando, para así alcanzar la salvación, ya que somos pocos los que estamos en este caminar, pero gracias a Dios, aquí estamos peleando la buena batalla de la fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos en vivo en este día. Bendito sea el nombre del Señor. En vivo en este día, lunes 20 de febrero del 2023, desde Luisiana, para la gloria del Señor. Reciban un saludo de su hermano Heriberto Santana, el cual me congrego en la iglesia La Nueva Jerusalén con mis pastores Francisco Guzmán y Brenda Liz Parrilla. Amén. Ahí estamos, la 8290 100 en Lane, Baton Rouge, para así gozarnos cada domingo a las 11, cada martes a las 7 de la noche, cada jueves a las 7 de la noche, cada viernes oración a las 8 de la noche y cada domingo a las 11 de la mañana, para así darles la invitación a cada vida que pueda estar cerca de esa dirección y que quiera venirse a gozar con nosotros en los cultos, en los servicios, para edificación de su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido estar ahí en ese lugar, permanecer hasta el día de hoy. Y ahí seguiremos glorificando a Dios hasta que Dios diga, bendito sea el nombre del Señor. Así que todos aquellos que nos puedan estar escuchando por el canal de YouTube, que este mensaje hoy va a estar siendo transmitido y va a quedar grabado en estos 4 canales de YouTube, que es Radio Retén Lo que Tienes, ese es uno, y Iglesia La Nueva Jerusalén, ese es otro, y Emisora Luisiana, ese es otro, y Defensores de la Fe, Segunda de Corintios 10, 4 al 5, ese es otro, donde durante estos 4 canales va a estar siendo transmitido este mensaje y grabado también ahí para cuando cada quien lo quiera ver más adelante, para que así puedan ser edificados con la palabra del Señor, ya que, como dice la palabra de Dios, pues que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, hay que exponer la palabra del Señor y también, como dice su palabra, que lo que por gracia hemos recibido, que por gracia demos también. Y en esto se refiere a la linda y preciosa palabra de Dios que por gracia la hemos recibido, por gracia el Señor nos ha permitido entender su palabra, por gracia el Señor nos ha dado de su conocimiento y por eso ahora por gracia impartimos también esta linda palabra para edificación de cada vida.
para edificación de cada creyente y para que aquellos que no han alcanzado salvación también puedan alcanzar salvación en el nombre poderoso de Jesús. Cristo viene, el tiempo se acaba y todos seguimos huyendo del Señor, pero hasta el día de hoy el Señor sigue teniendo misericordia porque mientras su palabra siga siendo predicada es que Dios sigue teniendo misericordia de nuestras almas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así vamos a proceder al mensaje de esta noche, la palabra de Dios. Un mensaje lindo de parte del Señor, de parte del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, su palabra que es linda, que es edificante y que también es cortante y que también es como fuego, dice, que quema la paja, o sea que la palabra del Señor quema la basura. Bendito sea el nombre del Señor. Es como espada de doble filo, dice, que corta. Amén. Por eso a muchos no les gusta. Por eso a muchos no les gusta la palabra del Señor y prefieren reflexiones baratas, prefieren cuentos baratos, prefieren el camino ancho, prefieren la puerta ancha, porque se les hace más fácil que recibir la palabra de Dios que confronta, que endereza. Amén. Pero si queremos salvación, hay que recibir la palabra que endereza, que corrige. Amén. Porque para eso es la palabra. La palabra no es para estar con payaserías. La palabra de Dios es santa, es pura y se tiene que presentar con el objetivo de salvación, con el objetivo de restaurar las vidas, de enderezar los pasos de cada vida para que alcance salvación. Amén. Ese es el punto primordial, la salvación de cada vida, de cada alma. Porque Cristo no vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros anduviésemos jugando con la palabra de Dios. Porque el sacrificio en la cruz, el sufrimiento en la cruz de nuestro Señor Jesucristo no fue para que hoy en día agarremos la palabra como libro de payaserías. Amén. Así que en el nombre poderoso de Jesús, vamos en esta hora a predicar este tema que el Señor nos ha dado. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor y esperamos que en el nombre de Jesús pueda ser transmitido esta palabra sin problema alguno. Bendito Dios, aleluya. Y queremos predicar en esta hora, bendito sea el nombre de Jesús, bajo el tema, gloria a Dios. Queremos predicar este tema bajo el tema, ¿cómo estamos presentando nuestro sacrificio a Dios? ¿Cómo estamos presentando nuestro sacrificio a Dios? Ese es el tema que tenemos para esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Y para eso vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Esperemos que nos estén escuchando bien y que la transmisión esté funcionando bien para la gloria del Señor. Gloria a Jesús. Gloria al nombre del Señor bajo el tema, ¿cómo estamos presentando nuestro sacrificio a Dios? Y para eso nos vamos a agarrar de la palabra del Señor del libro de Romanos del capítulo 12. De allí vamos
agarrar el respaldo de la palabra para poder predicar, enseñar este tema, cómo estamos presentando nuestro sacrificio a Dios. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 12, versículos 1. Y la palabra de Dios dice así: honrando al Dios Todopoderoso. Leemos la palabra en honor a nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su palabra dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Leemos una vez más el versículo 1. Una vez más el versículo 1. Gloria a Dios, del capítulo 12 del libro de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria a Dios. Y de allí nos agarramos para poder predicar sobre este tema. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios en esta hora. Hacemos una corta oración dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su linda misericordia, por su gracia, por habernos permitido poder exponer esta palabra. Gracias, bendito Dios y Padre que estás en gloria. Gracias, Señor, por tu linda misericordia en esta hora, mi Jesús, en tus manos, Dios mío, estamos. Te damos gracias, Padre, por permitir, Señor, que tu palabra sea, Señor, predicada por estos canales. Padre, gracias, Dios mío, sé tú, Padre, encargándote, Señor, de que todo funcione a la perfección para que aquellas vidas, Señor, que van a estar siendo edificadas con esta palabra, puedan escuchar tu palabra sin problema alguno y que cada uno pueda ser edificado. Yo te pido, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús seas tú, Padre Celestial, llevándote, Dios mío, quitando, Padre, todo entenebrecimiento de las mentes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Quita, Dios mío, toda ceguera espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo te lo pido en esta hora, Padre, que en el nombre de Jesús seas tú, Señor, aleluya, encargándote, Dios mío, de que cada vida, Señor, pueda comprender y entender y discernir palabra en el Espíritu, Señor. Que tu palabra sea, Señor, revelada a cada vida, Señor, que va a estar escuchando esta preciosa palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre. Que todos la puedan entender con claridad, Señor, así como tú quieres que la entiendan, Padre. Que nadie malinterprete tu palabra, que nadie piense lo contrario de tu palabra, Señor, sino que todos la puedan entender, Señor, conforme tú la has escrito, Señor, conforme tú quieres que la entienda, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. No permitas, Señor, que el enemigo, Padre, tuerza la palabra en las mentes, en los corazones de las vidas, de las almas. No lo permitas, Padre. Te lo pedimos por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Que tu palabra, Señor, se mantenga, Padre, firme y fiel delante de cada vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, te lo pedimos, Dios amado, porque sabemos, mi Señor amado, que el enemigo se especializa en torcer tu palabra, Señor. Así que yo te pido que en esta hora, mi Jesús, tu palabra, Señor, llegue con claridad a cada mente y a cada corazón, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda hueste de maldad, toda malicia, todo aquel espíritu inmundo de las tinieblas que quieran levantarse en esta hora, mi Jesús, hacer estorbo a esta palabra. Yo te pido que seas tú metiendo tu mano, Padre, que seas tú, Padre, poniendo ese ejército de ángeles, ese ejército, Padre, a guerrear, Dios mío, contra toda aquella malicia que se levanta en contra de tu palabra.
contra toda aquella malicia que se levanta en contra de tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para que así, Dios mío, desaparezca de las mentes toda confusión, toda duda, en el nombre de Jesús, toda burla de tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor, desaparezca, Dios mío, Padre. Reprendemos toda aquella burla que se quiera levantar en contra de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que manifieste cada oyente reverencia a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús, sea el nombre de nuestro Señor glorificado, sea el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, exaltado, sea el nombre de Jesucristo engrandecido siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Alabanzas al Cordero de Gloria. Alabanzas al Todopoderoso. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabanzas al que está sentado en su trono. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. De allí nos agarramos para predicar, para enseñar este tema, cómo estamos presentando nuestro sacrificio a Dios, cómo estamos presentando nuestro sacrificio a Dios. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vemos en este versículo, bendito sea el nombre de Dios, que nos está diciendo que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero el tema es cómo estamos presentando nuestro sacrificio a Dios. ¿Y por qué titulamos este tema de esta manera? Porque hoy en día tenemos que ver, o más bien cada creyente, cada cristiano, cada persona que se hace llamar cristiano, que se hace llamar que es evangélico, tiene que presentar su cuerpo como sacrificio vivo, pero hay que ver y hay que escudriñar cómo estamos presentando ese sacrificio vivo a Dios, porque no es nada más de que yo me sacrifico y ya todo está bien, sino que mi sacrificio tiene que estar limpio delante de Dios. Cuando nosotros presentamos sacrificios, los sacrificios que nosotros como creyentes delante de Dios podemos presentar esos sacrificios desde el momento que nosotros sacamos tiempo para congregarnos en un lugar, nosotros ya estamos dando un sacrificio, porque en el momento nosotros estamos sacrificando hasta el tiempo, estamos sacrificando nuestro yo, estamos sacrificándonos ese día, estamos cancelando toda otra actividad que se puede presentar en nuestras vidas, aún actividades que pueden parecer buenas para nosotros, pero nosotros decidimos sacrificarlas para estar presentes ese día en un culto, en una iglesia, en una congregación. Y entonces nosotros estamos ya sacrificando el tiempo, nos estamos sacrificando nosotros, estamos sacrificando aún hasta el tiempo familiar, porque muchas veces no toda la familia quiere perseverar, no toda la familia se quiere congregar, pero cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor y nos decidimos a presentar ese sacrificio a Dios, nosotros tenemos que sacrificar todo ofrecimiento que nos pueda poner por delante la vida y nosotros tomar esa decisión fija de llegar a la casa del Señor. Eso ya es un sacrificio para Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros
empezamos a poner en práctica el ayuno, que nos abstenemos de alimentos desde la mañana que nos levantamos hasta cierto horario, ya que dispongamos hasta las 2, 3 de la tarde, ya que dispongamos hasta las 6 de la tarde, ya que dispongamos hasta las 9 de la noche, ya que dispongamos hasta el otro día, ya que dispongamos 2 o 3 días o lo que sea que dispongamos para presentar en ayuno a Dios, abstenimiento de alimentos. Entonces nosotros estamos sacrificando nuestro cuerpo para Dios. Estamos sacrificando porque nuestro cuerpo nos va a pedir comida, nuestro cuerpo nos va a pedir todo lo que Él necesita para alimentarse, pero nosotros lo presentamos en sacrificio vivo para Dios. Amén. Esos son los sacrificios que nosotros podemos presentar delante del Señor. Siempre que nosotros sacamos tiempo para nosotros pasar a solas con el Señor, a solas en un momento, en un tiempo predeterminado donde nosotros lo pasamos a solas con el Señor, orando, leyendo la palabra del Señor, nos estamos ya presentando en sacrificio vivo delante de Dios. Amén. Y esos son los sacrificios que no pueden faltar en aquel que se llame creyente. Ahora bien, si usted se llama creyente y usted cree que es cristiano, pero si usted no pone en práctica estos sacrificios, no hay nada que usted esté haciendo para Dios. Amén. No se engañe a sí mismo. O si le han enseñado de esa manera de que usted puede ser creyente, que usted puede estar en ese camino de la salvación, pero le han enseñado que no es necesario hacer estos sacrificios, entonces le han enseñado erróneamente, y yo le recomiendo que escudriñe la palabra de Dios. Yo le recomiendo que se ponga a leer la Biblia y Dios le va a hablar en su palabra que estos sacrificios son necesarios en cada creyente. Son necesarios en cada vida que se dice llamar ser cristiano. No se puede engañar usted pretendiendo que va a ser cristiano sin poner esto en práctica. Amén. Estas son partes del sacrificio que nosotros podemos presentar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando alguien tiene un ministerio, sus sacrificios son aún mayores. Su demanda es aún mayor para llevar a cabo lo que el Señor ha puesto en sus manos. Amén. Y así cada vida, cada creyente necesita poner en práctica estos sacrificios. Y también la palabra de Dios nos habla que la alabanza es parte del sacrificio. La ayuda mutua entre hermanos, la ayuda entre la familia en Cristo, la ayuda al prójimo, son parte del sacrificio. Mire lo que dice el libro de Hebreos. Voy a leerles el libro de Hebreos, capítulo 13. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Mire lo que dice. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de el sacrificio. Gloria a Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La alabanza es parte del sacrificio que nosotros podemos presentar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, ¿qué dice también? La ayuda mutua. En el versículo 16, de allí mismo, de Hebreos, del capítulo 13, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, en estos dos versículos nos está hablando que la alabanza es parte del sacrificio.
Gloria a Dios. Es parte del sacrificio, la alabanza, la ayuda mutua, eh, son parte de los sacrificios. Y todo esto es parte de los sacrificios y mucho más, abunda mucho más. No vamos a tomarlo todo porque nos llevaría mucho tiempo. Pero estas son las partes de los sacrificios. Amén. Que nosotros podemos presentar como creyente. Amén. Pero, ¿cómo es que se llama el tema de esta noche? ¿Cómo estamos presentando nuestro sacrificio a Dios? Porque esto no es nada más de que yo pongo en práctica estas cosas y ya. No, es cómo estamos nosotros practicando estas cosas. Dios nos habla en su palabra que nosotros tenemos que presentar nuestro sacrificio sano, en santidad, en pureza, apartados del mundo. Nosotros tenemos que presentar ese sacrificio vivo a Dios, guardándonos para Dios, dando testimonio de Dios, porque los sacrificios que se daban en el antiguo pacto, o sea, en el Viejo Testamento, o sea, en la ley de Moisés, los sacrificios que se daban antes, Dios demandaba que el sacrificio fuese puro. En aquel tiempo, cuando los sacerdotes, en los tiempos de Moisés, en los libros de Éxodo, en los libros de Deuteronomio, usted encuentra los sacrificios que se daban en aquel tiempo. Eran animales, sacrificaban animales para limpiar los pecados de cada vida, pero se tenían que repetir una y otra vez. Pero ¿cuál era la demanda? O sea, ¿cómo tenían que presentar ese sacrificio a Dios en ese tiempo? La palabra de Dios dice que lo tenían que presentar puro, que el animal que usaban para sacrificar en ese día no tenía que tener defecto, tenía que ser puro delante de Dios, no tenía que ser un animal enfermo, no tenía que ser un animal que le faltara un ojo, no tenía que ser un animal flaco, seco, no tenía que ser un animal que fuera ahí como el más despreciado, amén, que anduviera cojeando, que tuviera alguna enfermedad. Así lo dice la palabra de Dios, que ese animal que se usaba para el sacrificio en ese tiempo, ese animal tenía que ser perfecto, tenía que ser el mejor, tenía que ser el más lindo, el más apetitoso, el más codiciable, el más bello, el que se mirara mejor. Y no nada más el que se mirara mejor, sino que tenía que ser perfecto definitivamente. Sí, porque si el que se miraba mejor tenía un defecto, ya no pasaba. O sea, tenía que ser perfecto delante de Dios, ese sacrificio. Eso es lo que se hacía antes. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, Cristo viene a presentarse como sacrificio vivo para la salvación, para la limpieza de nuestras almas. ¿Por qué? Porque pasó el pacto del Viejo Testamento y ahora entramos al nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Ahora Cristo se presenta como sacrificio vivo. Ahora nosotros ya no tenemos que estar sacrificando animales por nuestros pecados. Cristo fue sacrificado por nuestros pecados y Cristo fue un sacrificio perfecto. Fue un sacrificio sin mancha, sin pecado, una sangre que fue derramada, pero que una sangre pura, santa, para limpiar, para lavar los pecados de nuestras vidas y así nosotros pudiésemos alcanzar la salvación, pudiésemos alcanzar la vida eterna a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el sacrificio de hoy, o Él es el sacrificio de hoy. Ahora bien, Él viene a nosotros, Él nos limpia de todo pecado, Él nos lava con su sangre, nos hace aptos para el reino y por medio de ese sacrificio nosotros alcanzamos la salvación. Pero eso no quiere decir que ahora nosotros vamos a hacer lo que queramos y vamos a vivir como queramos porque Él nos limpió del pecado. O sea, lo que usted usa, lo que usted lava,
lo que usted limpia, no significa que porque usted lo limpió, lo va a ir a meter a la suciedad porque ya usted lo limpió. No. Se supone que si usted lavó un plato, lavó un vaso, fue a lavar su carro, o usted mismo se bañó. O sea, usted limpió eso no para ir a ensuciarse más, sino para ponerse en un lugar donde no se ensucie y cuidar que no se ensucie. Eso es lo que nosotros hoy en día tenemos que hacer. Si Dios, si Cristo por medio del sacrificio nos limpió, nos lavó, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Luchar, pelear por permanecer limpios delante de la presencia de Dios. O sea, si Cristo me lavó por mis pecados, si yo me entregué a Cristo, si yo recibí a Cristo en mi corazón como mi Salvador, entonces yo acepté el sacrificio de Él en mi vida y entonces hoy yo tengo que pelear por mantenerme limpio. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir manchándome con el mundo, yo no puedo seguir llenándome de lo del mundo para que después yo querer pretender que estoy limpio de Dios porque Cristo pagó por mis pecados, que porque Cristo me limpió, que porque Cristo me lavó. Esto no funciona así. Entonces, mientras tanto estamos en este cuerpo, nosotros tenemos que luchar y pelear por mantenernos alejados de todo tipo de pecado que contamina nuestro corazón, que contamina nuestra mente, que contamina nuestros ojos, todo tipo de pecado que ensucia nuestra vida espiritual. Tenemos que luchar y pelear por mantenernos limpios. Ahora bien, como les dije al principio, nosotros estamos demandados a presentarnos en sacrificio vivo, pero como dice el tema, ¿cómo estamos presentando nuestro sacrificio a Dios? Como les acabo de explicar, de esta manera, luchando y peleando la buena batalla de la fe por permanecer limpios delante de Dios, para que podamos presentar nuestros sacrificios. Por ejemplo, si vamos a presentar el sacrificio de alabanza, no podemos pretender que nosotros vamos a estar alabando a Dios, especialmente los que tienen responsabilidad en llevar la alabanza en un culto, especialmente los que tienen la responsabilidad de tener la alabanza arriba de un altar, de dirigir la alabanza para Dios, especialmente esos que tienen ese compromiso para llevar la alabanza al Señor. Ya vimos que en Hebreos 13:15 nos dice que la alabanza es parte del sacrificio. Pero yo no puedo pretender que voy a tener una responsabilidad en la alabanza y estar actuando como el mundo, estar actuando como un mundano, estar vistiéndome como un mundano, estar tocando como un mundano. Yo no puedo pretender agradar a Dios y pretender llevar un sacrificio de alabanza con, lleno de mundo. No puedo pretender hacer de esa manera. O sea, la palabra de Dios me dice que yo tengo que guardarme, tengo que apartarme de esas cosas y tratar, luchar, pelear, pedirle sabiduría a Dios, que Dios me guíe con su espíritu para que su alabanza que se le va a dar sea en espíritu y en verdad y pueda ser agradable delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Porque mire cómo demanda su alabanza el Señor. ¿Cómo demanda la alabanza al Señor? Si la alabanza es como el sacrificio que podemos presentar delante de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice el libro de Salmos 96. Gloria a Dios. Libro de Salmos 96, versículos 9. 96, 9. Dice la palabra. Adorar a Jehová
en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. O sea, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Esa palabra trae un gran peso, de lo cual nos está diciendo que en la hermosura de la santidad. O sea, yo no puedo pretender alabar o glorificar a Dios como a mí se me dé la gana. Yo no puedo pretender presentar sacrificio de alabanza a Dios como a mí se me venga en gana, conforme a mi propia opinión o como yo quiera. Yo podré tener el talento para tocar instrumentos, podré tener el talento de voz para cantar lindo. En el mundo sobra talento para tocar instrumentos, en el mundo sobra talento para cantar, pero no por eso significa que a Dios le va a agradar ese tipo de cantos. Amén. Sino que nosotros tenemos que guardarnos para Dios y asegurarnos que nuestro sacrificio para Dios lo estemos presentando con un testimonio de que nosotros testificamos con nuestra vida, de que somos diferentes al mundo y que nos parecemos más a Dios, de que nuestra vida entra en la Biblia, en la palabra de Dios, de que se vea que la palabra de Dios, que la Biblia nos está moldeando nuestra vida, que la palabra de Dios nos está enderezando nuestros pasos, que no somos los mismos de antes, sino que hay un cambio en nuestra vida, hay una diferencia, hay un testimonio en nuestra vida de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice que nuestra alabanza tiene que ser presentada en la hermosura de la santidad. Eso dice Salmos 96:9. Y mire lo que dice ahora Salmos 29. Gloria sea al Señor, aleluya. Salmos, gloria a Dios. Salmos 29, versículo 2. Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Vimos lo que dice 96:9. Y así, si usted sigue escudriñando, hay muchos más versículos. Lo que pasa es que hoy en día la gente se deja llevar por el talento y no se pone a escudriñar la Biblia. O sea que necesitamos nosotros conocer la palabra del Señor para nosotros tener las instrucciones de cómo nosotros vamos a presentar nuestro sacrificio a Dios. Y si el sacrificio a Dios que estamos presentando es la alabanza, pues aquí dice 96:9 de Salmos, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Y mire lo que dice el 29:2, dar a Jehová la gloria debida a su nombre y adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Ve cómo la palabra es clara, que nosotros tenemos que guardarnos para Dios y tenemos que asegurarnos que el Espíritu de Jehová está en nosotros. Tenemos que asegurarnos que lo que nosotros sacrifiquemos para Dios sea el Espíritu del Señor guiándonos, sea el Espíritu de Dios guiándonos. Si nosotros vamos a presentar un sacrificio, un ayuno, una alabanza, si vamos a sacrificarnos para hacer el bien, tenemos que hacerlo para que todos esos sacrificios sean aceptos delante de Dios. Tenemos que hacerlos en la santidad del Señor, o sea, guardándonos. ¿Y qué es la santidad del Señor? O sea, la santidad del Señor no es que usted va a estar ahí con una túnica de pieza de cabeza hasta los pies. La santidad en el Señor no es que usted va a estar solamente encerrado en una iglesia, como lo hacen los curas, los sacerdotes, y que va a tener esa túnica de arriba hasta abajo, y que se va a vestir de blanco, que porque está en la santidad de Dios. Esa no es la santidad de Dios. La santidad de Dios es que usted tenga una conciencia tranquila de pecado. Eso es parte de la santidad de Dios, de que en su mente y en su corazón no haya rencor, no haya odio, no haya mentira, no haya robos. Eso es parte de la santidad de Dios. Si usted va a presentar su alabanza para el Señor, usted tiene que asegurarse que lo haga en la santidad del Señor para que tenga el respaldo de la unción del Espíritu Santo. Y tiene que mantener esa conciencia tranquila, tiene que mantener su corazón limpio de esas cosas que le acabo de mencionar.
Amén. Eso es la santidad. De esa manera, usted presenta su sacrificio a Dios en santidad, manteniendo su mente, su corazón puro, libre de vicios, libre de cuanta cosa puede atacar a su mente, que es pecado, que no haya robos, como les dije hace un momento, que no haya robos, que no haya idolatría, que no haya vanidad en su vida, que no haya egocentrismo en su vida, que no haya mentira en su vida, que no haya, ¿qué más podremos decir? Hay un sinnúmero de lo que son las obras de la carne, lo habla el libro de Romanos, lo habla en el libro de Gálatas. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que eso es lo que contamina al hombre, las obras de la carne. Y cuando eso contamina al hombre, entonces allí es cuando la santidad se va hacia un lado. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Mire, aquí lo tenemos, lo que es la santidad al Señor. ¿Cómo nosotros presentamos nuestro sacrificio en santidad cuando nosotros mantenemos nuestro corazón limpio, como dice en el libro de Mateo capítulo 15? Porque dice así la palabra, porque del corazón salen los malos pensamientos, o sea, malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, o sea, el chisme. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, estas cosas son las que contaminan al hombre. Y usted, si usted presenta su ayuno a Dios, si usted presenta la alabanza a Dios, si usted se quiere sacrificar para Dios, tiene que presentar su sacrificio limpio delante de Dios. Por eso es que el tema se llama ¿cómo estamos presentando nuestro sacrificio a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y es que nuestro corazón tiene que permanecer limpio de todas estas cosas. Limpio de todas estas cosas. Esas cosas son unas. Y para no pasar por alto esto y para dejar en claro, vamos a ir a leer otra lista que tenemos aquí en el libro de los Gálatas. Gloria a Jesús. En el libro de los Gálatas, capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo 19. Mire lo que dice. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Amén. Las obras de la carne son las que contaminan nuestra mente y nuestro corazón. Son las que con esas estamos fuera de la santidad. Si esas cosas están fuera de nosotros, entonces estamos en la santidad para presentar el sacrificio a Dios. Mire lo que dice las obras de la carne. Dice el versículo 19 del libro de Gálatas, del capítulo 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Fíjese bien, cosas semejantes, o sea, todo lo que se le parezca a esto. Dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya he dicho, amén, que tales, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, que si usted quiere saber que es santidad para presentar su sacrificio a Dios, tiene que estar limpio de estas cosas. Porque eso es lo que contamina el corazón del hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Esas cosas son las que no te dejan presentar tu sacrificio agradable al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, como dije al principio, si Cristo ya nos limpió, guardémonos de todas estas cosas para permanecer limpios delante del Señor y poder presentar nuestro sacrificio vivo delante del Señor y para que nuestro sacrificio sea acepto delante del Señor.
Pero hoy en día vemos gente presentando el sacrificio, especialmente el de la alabanza, especialmente el de la alabanza y el de la predicación. Esos son sacrificios para Dios, pero se están presentando sucios, se están presentando con defectos, se están presentando lejos de la santidad, porque vivimos en una generación que se conforma simplemente con hablar de Dios y no guardarse y no apartarse del mundo. Vivimos en medio de una generación donde se está predicando un evangelio torcido, un evangelio adulterado, un evangelio leudado. Vivimos en una generación donde se está presentando un sacrificio que no agrada a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pretendemos que solamente porque tenemos un talento de poder hacer algo, simplemente que porque tenemos un talento de tocar un instrumento, que porque tenemos el talento de cantar, que porque tenemos el talento de dirigir, que porque tenemos ya el talento de predicar, sí, porque a veces el predicador también lo hace por talento. Muchas veces alcanza el talento de la predicación y se olvida de la unción del Espíritu Santo, se olvida de la dirección de Dios, se olvida de Dios, hace a Dios un lado y él se siente ya capacitado de poder organizar los temas, de poder predicar. Ya lo hace nada más por el talento, pero ya no viene con el respaldo de Dios. Muchas veces eso se vuelve como un talento nada más, una práctica y ya. Pero esas cosas tienen que hacerse siempre con la dirección de Dios y en la santidad del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice Salmos 50. Gloria a Dios. Y sigue alabando y sigue hablando un poco de la alabanza, del sacrificio. Por eso es como estamos presentando nuestro sacrificio a Dios. Muchos pensamos que porque no sabemos las alabanzas, muchos pensamos que porque nada más llegamos a una congregación, a una iglesia, que porque levantamos nuestras manos, que porque lloramos, porque nos ponemos muy sentimentales, porque pusieron una alabanza que es muy sentimentalista. Muchos pensamos que por eso ya estamos agradando a Dios. Pero si nosotros no nos apartamos de tales cosas, no vamos a agradar a Dios, porque el agradar a Dios no es nada más de yo llegar a una iglesia y ya. Amén. Muchos piensan que porque presentarse el domingo a una iglesia y arrodillarse un rato, ya piensan que tienen toda la semana ganada, que tienen toda la semana ya libre. Bendito Dios. Muchos no hemos entendido el cristianismo, muchos no hemos entendido el evangelio, muchos no hemos entendido bien con claridad todavía lo que es estar en el camino de la salvación, lo que es ser cristiano, lo que es ser evangélico. Muchos no hemos entendido todavía con claridad. Y el ser cristiano y el ser evangélico no es solamente ir a la iglesia, no es solamente leer Biblia, no es solamente orar. El ser cristiano, el ser evangélico es yo cómo estoy llevando mi vida cotidiana a diario 24/7 todos los días, cómo yo estoy llevando mi vida. ¿Estoy dando testimonio de Dios o no lo estoy dando? Eso te va a identificar como cristiano, como evangélico. Amén. Que tú vivas tu vida ya, como dijimos, estas obras de la carne, que se tienen que salir de nuestro corazón, de nuestra mente, y que dejemos que el Espíritu Santo more en nuestras vidas y que ya haya lo que es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, pero no es nada más dentro de una congregación. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Sino que sea siempre, en todo tiempo, en todo tiempo. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Mire lo que dice Salmo 50, versículo 14. Dice, sacrifica a Dios alabanza
y paga tus votos al Altísimo. O sea que hay que sacrificar la alabanza a Dios y hay que pagar nuestros votos, o sea, nuestros compromisos, nuestras promesas. O sea, hay que hacer votos con el Señor, hay que comprometerse con el Señor. Amén. Y hay que cumplirlos. No es nada más de prometer y no cumplir. Dice, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Ve que hay una recompensa de parte de Dios mientras nosotros le damos ese sacrificio de alabanza, siempre y cuando se la estemos dando, como dije hace un momento, que sea un sacrificio limpio delante de Dios. Que no pretendemos nosotros querer alabar y glorificar a Dios con labios inmundos, porque vamos a pasar a ser de como dijo Jesucristo, y también parece que Isaías, que dijeron eh, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea que eso es que nosotros podemos estar honrando a Dios con alabanza, glorificando a Dios con nuestros labios, pero si nuestro corazón está manchado, está lejos de Dios. Si en nuestro corazón habitan las obras de la carne, entonces nuestro corazón está sucio. Amén. Dice, invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Pero mire lo que dice el versículo 16. Mire qué específica es la palabra de Dios en el versículo 16 para lo del tema que estamos hablando en esta noche. Dice, pero al malo dijo Dios, gloria a Jesús. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? O sea, ¿quién es el malo? Dice, pero el malo dijo Dios. Al malo le dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Quién es el malo? Nosotros pensamos con nuestra mente humana que el malo es el asesino, es el violador, es el asaltante, es el secuestrador. No, delante de Dios el malo es todo aquel que tiene esas obras de la carne en su corazón. Esas obras de la carne que acabamos de leer en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 y lo que leímos en Mateo 15 18 al 20. Ese es el malo, el que tiene el corazón contaminado con esas cosas. Por lo tanto, si nosotros vamos a dar sacrificio a Dios, tenemos que limpiar nuestro corazón y apartar nuestro corazón de esas cosas. Amén. Eso es para aquel que quiere entregar, que quiere tomar parte en una congregación, el querer dirigir, el querer tomar un instrumento, el querer dar la alabanza al Señor, tiene que luchar por mantener su corazón libre de todas esas cosas, porque si no, se está engañando. Pero algunos dirán, pero es que cuando yo canto, pero es que cuando yo toco, pero es que cuando yo predico, las almas son tocadas, lloran, se arrepienten. Gloria a Dios por eso. Eso es de Dios. Pero en este caso no estamos predicando lo que causa lo que estás haciendo para Dios. En esta hora estamos predicando que lo que tú estés haciendo para Dios, si quieres que te sea contado en los cielos, asegúrate de que lo estés haciendo, como dijo el libro de Salmos, en la hermosura de la santidad. Como dijo Salmos 96, 9, 22 y 29, 2, que lo que estemos haciendo sea en la hermosura de la santidad. Y ya explicamos lo que es la santidad. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y a ese que está fuera de la santidad es el que le está diciendo Dios en esta hora. El que le está diciendo que él es el malo. Dice, tú siendo malo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Dice, y que tomar mi pacto en tu boca. O sea que una persona que está con el corazón contaminado no está apto para darle la alabanza al Señor. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Entrar en los frutos
de arrepentimiento, el entrar en lo que es el enderezar su camino, entrar en lo que es ser doctrinado, enseñado, instruido, para que su vida sea corregida, para que sus pasos sean enderezados y para que entonces sí, después de que se haya santificado para el Señor y que haya desechado toda obra carnal, toda obra maligna y que haya desechado todo pecado de su mente, de su corazón, entonces hoy sí se pueda presentar delante de Dios y poder presentar ese sacrificio vivo delante de Dios para que así pueda ser acepto delante del Señor. Porque el presentar el sacrificio vivo delante de Dios no es opcional. Cuando nosotros leímos en Romanos 12:1, no nos dijo que si queríamos presentar sacrificio o no queríamos. No nos está dando la opción de que si queremos o no queremos. Nos está diciendo que lo tenemos que hacer porque es Dios mismo hablando en su palabra. Dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que sigue diciendo aquí es donde estamos ahora en el libro de Salmos, capítulo 50. Ahora seguimos en el versículo 17. Pero para poder seguir en el versículo 17, vamos a empezar desde el versículo 16, que ya lo explicamos. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar de mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Tremendo, tremendo este versículo. Muchos les gusta cantar, muchos les gusta exponer su talento de alabanza, pero no aman la palabra. Entonces, estás presentando un sacrificio de alabanza a Dios, pero tu sacrificio está enfermo, tu sacrificio viene con defecto. Si no amas la palabra, si no tienes si no tienes una congregación donde te congregas, si no tienes un pastor que te pastoree, si no tienes un lugar donde te sujetas conforme a la voluntad de Dios, estás desechando la palabra de Dios. Y si estás desechando la palabra de Dios, de nada sirve tu sacrificio. Tu sacrificio viene defectuoso. Porque mira lo que te está diciendo aquí. Mira cómo empezó el versículo 14 del capítulo 50. Sacrifica a Dios alabanza. Pero mira ahora lo que dice el 17, el 16 y el 17. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar de mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Ve? Mire ahora lo que dice el 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Ve que aquí ni siquiera le está diciendo que él es un ladrón, que él roba, pero le está diciendo que al ser compartícipe del ladrón, ya está ensuciándose a sí mismo, ya está pecando. Por lo tanto, si usted es de los que dan ese sacrificio de alabanza, tiene que guardarse de todas esas cosas que contaminan el corazón para que su sacrificio sea acepto delante del Señor. Porque todo aquel que preside como predicador, como evangelista, como pastor, como dirigente de la alabanza, como adorador, que toca un instrumento, que canta, todo aquel que tiene una parte, tiene que tener dos preocupaciones fijas, ni una más alta ni una más baja. Tiene que tener dos preocupaciones en balanza. El que lo que esté haciendo para Dios, asegurarse, preocuparse de que el Espíritu Santo le esté respaldando, de que Dios le esté respaldando, de que Dios le esté dirigiendo y de que esté haciendo ese efecto en el pueblo, amén, para edificación, no para el mover de la carne, sino para la edificación en el espíritu, para la edificación en el cuerpo de Cristo. Esa es una preocupación que tiene que mantenerse fija en esa persona que preside. Amén. Y la otra preocupación es que lo que él esté haciendo esté siendo válido delante de Dios, que lo que él esté haciendo, Dios se lo esté contando,
Dios se lo esté pasando por válido, porque pueden ser dos cosas. Puede estar agradando a un pueblo, puede estar provocando, puede estar teniendo efecto algo de lo que esté haciendo, pero delante de Dios puede ser que no le esté siendo contado. Amén. Porque el apóstol Pablo dijo, fíjese bien, el apóstol Pablo tuvo ese temor de que lo que él estuviera haciendo simplemente fuera de edificación para otros y que para él no fuera a ser contado. Él se preocupó de lo que estamos hablando en esta hora, porque él dijo, él tuvo esta preocupación, porque yo siendo heraldo para otros, venga yo a ser, amén, venga yo a ser quitado, venga yo a ser eh, eh, perdido o que él se perdiese. Porque él dijo, yo siendo heraldo para otros, o sea, él siendo edificación para otros, o sea, él tuvo esa preocupación, él tuvo ese temor de que él podía haber estado siendo de edificación para otros, pero la preocupación de él estaba también en que lo que él hacía, o sea, él guardarse, amén, el tener esa relación con el Señor, esa intimidad con el Señor, de que lo que él esté haciendo le sea contado en los cielos. No simplemente esté siendo de edificación para otras personas, sino que lo que nosotros estamos haciendo sea contado en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue hablando esto. Mire, sigue recalcando. Otra vez te repito el versículo 14 del capítulo 50. Sacrifica a Dios alabanza. O sea, el tema de esta noche es cómo estamos presentando nuestro sacrificio a Dios. Cómo yo presento mi alabanza a Dios. O sea, hasta que la palabra también nos demanda que levantemos nuestras manos santas, sin mancha. Amén. Sin homicidios. Que no vayamos a estar levantando nuestras manos en la alabanza y que estén ensuciadas de sangre. O sea, de odio, de homicidio, de adulterio, sino que lo que estemos haciendo lo estemos haciendo en la santidad del Señor. Dice, sacrifica a Dios alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todo aquel que presenta sacrificio inmundo, sacrificio sucio, dice, pero ¿qué tú tienes que hablar de mis leyes? ¿Qué? Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. O sea, si no te gusta ser corregido, si no te gusta ser exhortado, ¿de qué te sirve que seas un adorador? ¿De qué te sirve que seas bueno para el instrumento? ¿De qué te sirve que seas bueno para el piano, para el teclado, para la guitarra, para la batería? ¿De qué te sirve que seas ligero con esos palos en la batería? Amén. Si no te gusta la corrección, si le huyes a la corrección, si la tienes contra tu pastor, si la tienes contra tu líder, ¿de qué te sirve? Bendito Dios, de nada te sirve porque así lo dice la palabra de Dios. Dice, si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Dije versículo 19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. ¿Ve? Estas cosas son las que se tienen que apartar de todo aquel que va a invocar el nombre del Señor, de todo aquel que va a sacrificar a Dios. Dice el versículo 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste. ¿Ve? Ve que muchas veces la gente practica todas estas cosas y sigue predicando, sigue tocando el instrumento, sigue presentando la alabanza, sigue tomando parte en el púlpito y pareciera que no pasa nada. Y vemos a Dios recalcando aquí o reprendiendo que no podemos nosotros pretender que nos vamos a engañar de esa manera y estar presentando ese sacrificio a Dios y como que si nada pasa, porque muchas veces pareciera que nada pasa y pareciera que Dios no lo está tomando en cuenta y pareciera que Dios lo está pasando por alto. Pero mira lo que dice el versículo 21. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado.
Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea que lo tarde o temprano nos van a demandar lo que nosotros estemos haciendo mal delante de Dios. Tarde o temprano va a salir a la luz. Así que mejor guardémonos y si fallamos y pecamos, confesémonos, arrepintámonos y sigamos peleando la buena batalla de la fe. Pero si nosotros vamos a estar presentando ese sacrificio para Dios, hay que presentarlo limpio. Mire lo que dice el versículo 22. Entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Dios está hablando esta palabra. No sea que yo los despedace, dice. Dice, entender ahora esto. Mire, Salmo 50, 22. Entender ahora esto. Los que se olvidan de Dios, dice, no sea que los despedace y no haya quien nos libre. Dice, mire, volvemos, versículo 23, ya para terminar este capítulo, cómo termina este capítulo 50 en el versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré salvación de Dios. Si usted sacrifica alabanza, usted honra a Dios, pero no está diciendo que porque usted sacrifica alabanza, ya es salvo. Una cosa es honrar a Dios y otra cosa es que usted sea salvo. Porque mire, el que sacrifica alabanza me honrará. Pero ¿quién es el que será salvo? El que ordenare su camino. Le mostraré la salvación de Dios. O sea, el que se limpie de todas estas cosas que acabamos de leer en el libro de Gálatas 5:19, que son las obras de la carne. Y también como nos habló la palabra en Mateo 15, 18, 20, donde están las otras cosas que dice que contaminan el corazón. Cuando nosotros nos limpiamos de todas esas cosas, entonces el Señor nos va a mostrar su salvación. Pero mientras nosotros podremos estar alabando y glorificando y cuanta cosa, y vamos a estar honrando a Dios porque estamos engrandeciendo el nombre de Dios. Amén. Siempre y cuando usted esté alabando a Dios con alabanzas que exaltan a Dios. Porque hoy en día la alabanza se ha torcido tanto como la palabra de Dios, tanto como se ha adulterado la palabra de Dios, se ha adulterado, se ha leudado la alabanza al Señor. Y hoy hay un tremendo revolú en el mundo, que no todo lo que se llama alabanza significa que glorifica a Dios, significa que es de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y estamos bajo el tema, ¿cómo estamos presentando nuestro sacrificio a Dios? Al principio de la predicación explicamos lo que son parte de los sacrificios de Dios. Amén. Y después hablamos de que la alabanza es algo es parte del sacrificio a Dios. El hacer la ayuda mutua, el ayudar a los demás, el ayudar al prójimo, el ayudarse así entre sí, hermanos, amándose los unos a los otros, sin rencor, sin murmuración, sin levantarse falsos. ¿Ve? Todo eso es parte del sacrificio. Pero también fuimos mirando que todo sacrificio se tiene que llevar en la hermosura de la santidad, con una conciencia tranquila, con un corazón limpio delante de Dios. Y vamos a pasar al libro de Malaquías. Gloria a Jesús. Vamos a pasar al libro de Malaquías, capítulo. Gloria a Jesús. Libro de Malaquías, capítulo 1, para seguir hablando del sacrificio. Porque esto es Dios hablando. Esto es Dios exigiendo que es el sacrificio. Él lo quiere santo. Él lo quiere limpio. Él lo quiere puro. Bendito sea el nombre del Señor. Mira el versículo Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Versículo 8. Mire cómo dice la palabra. Mire qué clara es la palabra. Gloria a Dios.
Gloria a Jesús. Versículo 8 del capítulo 1 de Malaquías. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Ve lo que está diciendo el Señor. Ve como expliqué hace un momento, que anteriormente en el Antiguo Pacto, en el Viejo Testamento, en la ley de Moisés, se sacrificaban los animales para limpiar a la persona de su lepra, de sus pecados. Eh, Dice, y cuando ofrecéis al animal ciego, o sea, un sacrificio con defecto, dice, no es malo. Dice, asimismo, cuando ofrecéis al animal que está cojo o al que está enfermo, dice, no es malo. Dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En este caso pone un ejemplo de cuando sacrificaban los animales. Llegó el momento que se manifestó lo que hoy en día se manifiesta. Llegó el momento en que a la gente no le importó cómo fuera el animal, ellos lo sacrificaban, ellos lo llevaban, ellos lo que querían era hacer el sacrificio y no les importaba, sabiendo que se tenía que hacer un animal sin defecto. Igual ahora, en este tiempo, nosotros somos el sacrificio. Como leímos en Romanos 12:1, presentado vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Ahora nosotros somos el sacrificio. Ahora nosotros tenemos que presentarnos, como he ido explicando durante el tema, que el sacrificio tiene que ser santo, tiene que ser puro. Pero al igual, hoy en este tiempo ha llegado ese momento que a la gente ya no le importa, ya no le interesa. Porque por eso es que la Biblia dice que el pueblo del Señor perece por falta de conocimiento. O sea, la gente piensa que porque puede practicar algo y un don delante de Dios, piensa que ya está agradando a Dios, pero hay que escudriñar la palabra, que lo que estemos haciendo esté siendo agradable delante de Dios. Dice, Dice el versículo 8 de Malaquías del capítulo, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando lo ofrecéis, dice, el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso te agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. A ver, dice versículo 9, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Dice ahora sí, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ve que la palabra del Señor está diciendo que oremos por el favor de Dios, pero ¿cómo le vamos a agradar si nos estamos presentando todo el tiempo? O sea, esto es que nosotros vinimos a Cristo y pasan los días, pasan los meses, pasan los años y nosotros seguimos todavía pretendiendo que Dios va a aceptar nuestro sacrificio, con nosotros viviendo una vida contaminada, un corazón contaminado, una conciencia contaminada. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ahora pues, orad por el favor de Dios, pero para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, ¿cuáles cosas? Está presentando el sacrificio inmundo, con mancha, con pecado. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ve que le está hablando a alguien que presenta sacrificios. Ve que le está hablando a alguien que cree que está agradando a Dios. Pero Dios está diciendo, yo no tengo complacencia en vosotros. ¿Por qué? Porque Dios dice esto, por estar presentando un sacrificio con mancha. Dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y muchos piensan que porque ofrendan y que porque diezman, piensan que ya están bien delante de Dios. Cuando la ofrenda y el diezmo no está siendo en santidad, no está siendo contada delante de Dios. Amén.
Y esa es otra cosa de las que se ha adulterado, otra cosa de las que se ha torcido por la ambición al dinero, por la avaricia. Y acuérdese que hace un momento hablamos que la avaricia era una contaminación en el corazón, de lo cual era que cuando presentamos nuestros sacrificios y lo vamos a presentar en santidad, tiene que estar libre, con un corazón libre de avaricia. Y hoy en día esto se está torciendo, la ofrenda y el diezmo. Amén. ¿Y qué dice el Señor? ¿Y qué dice el Señor aquí en Malaquías capítulo 1, versículo 10? Quien también hay de vosotros, dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? O sea, ¿estás haciendo algo para el Señor de balde o verdaderamente lo estás haciendo válido delante de Dios? Dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. ¿Ve? O sea, Dios está dejando en claro que no es un Dios cualquiera para nosotros poder pretender que le vamos a agradar como agradamos al hombre. Dios es Dios. Dios es Dios todopoderoso. Dios es el creador de todas las cosas, el omnipotente, el omnisciente, el todopoderoso. No podemos pretender agradar a Dios con un corazón sucio, con un corazón lleno de inmundicia. Dice que a su nombre se le ofrece incienso y ofrenda, pero limpia. Mire lo que dice, cómo dice el versículo, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado. Cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Ve que el Señor está dejando en claro que Él es grande y que que el incienso y la ofrenda, el sacrificio que se le ofrece a Él es limpio, porque grande es su nombre. Mire cómo está diciendo, porque dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Cuando nosotros decimos que es inmunda la mesa de Jehová, cuando nosotros queremos servir con un corazón lleno de inmundicia, cuando nosotros presentamos ese sacrificio sin que nada nos importe, sin antes habernos limpiado nuestro corazón y nuestra conciencia de todas esas cosas que contaminan el corazón, como leímos hace un rato. Entonces nosotros hacemos la mesa del Señor inmunda, la profanamos. ¿Por qué? Por estar presentando sacrificios inmundos, por no limpiarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, decís que su alimento es despreciable. ¿Por qué decimos que el alimento del Señor es despreciable? ¿Cuál es el alimento del Señor? Su palabra. La palabra de Dios es el alimento que el Señor trae a nuestra alma. Pero nosotros decimos que es despreciable. ¿Cómo yo puedo decir que el alimento del Señor es despreciable o que su palabra es despreciable cuando yo no la acepto? Cuando yo me rebelo contra su palabra, cuando me explican algo, cuando me instruyen algo para corregirme, para instruirme, pero yo no quiero dejarme llevar por la palabra, cuando yo no le doy lugar a la palabra en mi corazón, cuando yo empiezo a decir que son muy exagerados, que son muy legalistas, que son muy extremistas, que son muy exigentes, cuando yo empiezo a decir esas cosas, cuando no, lo único que están haciendo es tratando de corregir mi vida con la palabra, allí es cuando yo estoy despreciando la palabra de Dios, cuando yo no quiero someterme a la palabra de Dios, cuando yo pretendo vivir una vida en Cristo, pero yo prefiero guiarme
o dejarme llevar por mi propia opinión que lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahí yo desprecio la palabra de Dios, ahí yo desprecio el alimento de Dios y pongo mi opinión primero y después lo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, como dice el tema en esta hora, ¿cómo estamos presentando nuestro sacrificio a Dios? Estamos hablando que hay que presentarlo en santidad, pero si la persona dice, yo no creo mucho en eso y no me convence eso de la santidad, que porque esto, que porque aquello, y se inventa un montón de cosas, pues entonces estás despreciando el alimento de Dios, estás despreciando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice que si tú desprecias la palabra de Dios, que si tú rehusas a creerle a Dios, entonces ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve lo que puedas estar haciendo para Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 1 de Malaquías. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. ¿Ves? Lo que el Señor, a veces pensamos que estas cosas se le pasan por alto a Dios. Ay, ya me cansé de ese predicador. Ay, ya me cansé de ese mensaje. Ay, ya me cansé de que todo el tiempo lo mismo. Ay, ya me cansé de que solamente es exhortación. Ay, ya me cansé de que solo es regaño. ¿Crees que Dios no está mirando esa actitud que estás teniendo? ¿Por qué después vas y oras, presentas un sacrificio de oración, presentas sacrificio de ayuno, presentas sacrificio de alabanza y sientes como que no te es aceptado? ¿Por qué? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu actitud delante de Dios? ¿Cómo estás viviendo para Dios? ¿Cómo estás reaccionando para Dios? ¿Cómo estás amando a tu pastor? ¿Estás amando a tus hermanos? ¿Estás amando a aquel que te corrige? ¿Estás amando a aquel que te instruye o te tiene cansado? Entonces, ¿de qué te sirve que estés ayunando? ¿De qué te sirve que estés orando? ¿De qué te sirve que tengas talento? ¿De qué te sirve que tengas dones? Si estás despreciando el alimento del Señor, si estás despreciando la corrección, porque si una cosa de la que más cansa al ser humano, de la que más el ser humano puede decir que le cansa, es la corrección, porque siempre tendemos nosotros a no querer sujetarnos, porque algo que no nos agrada a nosotros es sujetarnos. Siempre queremos nosotros mandar, siempre queremos nosotros hacer las cosas como a nosotros se nos da la regalada gana. Y así queremos pretender estar en el camino del Señor. Y así queremos pretender que Dios acepte nuestros sacrificios delante de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a actuar así delante de Dios? Es Dios, Dios, Dios todopoderoso, el Rey de gloria, el creador de las cosas, el que nos ha dado la vida, al que si Él le place en este momento parar el aliento, nos quita el aliento y ahí nomás quedamos muertos. ¿Cómo vamos a querer pretender a burlar a Dios? ¿Cómo vamos a querer pretender burlar a Dios? Siempre Dios buscando y hablando a nuestra vida, buscándonos la vuelta una y otra vez y nosotros despreciándolo y despreciándolo, prefiriéndole al mismo el diablo que entre a nuestras vidas, prefiriendo que el diablo tome control en mi vida que Dios. Preferimos que Satanás tome el control de nuestra vida, que el diablo nos lleve a la muerte. Preferimos que el diablo destruya nuestra vida. Preferimos que el diablo destruya nuestra familia. Cuando Dios nos está hablando y nos está ofreciendo una vida nueva. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir engañados? ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros pretendiendo servir a Dios conforme a nuestra propia opinión? Es necesario escudriñar la palabra de Dios y pedirle a Dios sabiduría que Él nos guíe. ¿Cómo vamos a agradarle a Dios? Basta de yo estar pretendiendo o queriendo agradar a Dios conforme a mí se me dé la gana. No perdamos más el tiempo y no pretendamos que vamos a burlar a Dios. Mire lo que dice el versículo 13 de Malaquías del capítulo 1. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos,
y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentaste como ofrenda. ¿Acaso aceptaré yo esto, dice de vuestra mano, dice Jehová? ¿Acaso voy a aceptar esto, dice el Señor, que viene contaminado? ¿Acaso te voy a aceptar esos ayunos? ¿De qué te sirvió que aguantaras hambre? ¿De qué te sirvió que te sacrificara? ¿De qué te sirve el don? ¿De qué te sirve la habilidad de poder expresarte delante de las personas? ¿De qué te sirve si lo que estás haciendo está contaminado? Por eso es que el tema se llama ¿cómo estamos presentando nuestro sacrificio a Dios? Simplemente por la pura habilidad, simplemente porque puedo, simplemente porque me aplauden, simplemente porque me apoyan. ¿Acaso crees que a Dios se le está pasando por alto el corazón? ¿Acaso crees que Dios no conoce lo que hay en tu corazón? ¿Está limpio de verdad? ¿De verdad estás peleando por vivir una vida recta delante de Dios? ¿O simplemente estás en la mentira y te vale? Y sigues por ahí con la mentira. Y sigues por ahí en el adulterio, en la fornicación. Y sigues por ahí en el pecado. Sigues por ahí haciendo excepción de personas, amando a unos y odiando a otros. Sigues por ahí levantando falsos testimonios a otros. Y sigues con todo y eso. Y pretendes que Dios va a aceptar tu sacrificio, pretendes que Dios va a aceptar tu ofrenda, tu diezmo, pretendes que Dios te va a aplaudir porque estás ayudando al prójimo, pretendes que Dios te va a aplaudir porque estás llevándole comida a la gente que está en la calle, llevándole ropa, pretendes que Dios te va a aplaudir porque el gran adorador canta y se sabe las alabanzas de memoria, los coros de memoria. Pretendes que Dios te va a aplaudir todo eso, siendo que tu corazón está contaminado. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis la ofrenda de esa manera, hurtada, adulterada. Dice el Señor, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Mire lo que dice el versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Acaso no tenemos temor de Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo, mire, Malaquías 1:14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Siendo que Dios te mantiene fuerte, saludable, siendo que Dios te mantiene con fuerzas, Dios te mantiene con todas las herramientas, con todas las bendiciones que tienes para sacrificarte a Dios, pero no lo haces porque no se te da la gana. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, Dios te ha dado y tienes para dar para Dios, pero simplemente muchas veces no te da la gana y muchas veces lo que das para Dios lo das contaminado. Bendito sea el nombre de Jesús. Con Dios no podemos jugar. Se ha perdido el temor a Jehová. Se ha perdido el temor a Dios. Por eso es que nosotros creemos que podemos servir a Dios como se nos da la regalada gana. Que podemos hacerle caso cuando Él quiera, que podemos ir a la iglesia cuando quieramos, que podemos presentarnos cuando se nos dé la regalada gana. O sea, vivimos como que si Dios no tiene una palabra establecida, como que si Dios no tiene eso escrito aquí. Vivimos como que si no tenemos instrucciones aquí, o vivimos como que si estas instrucciones, si queremos las obedecemos o no las obedecemos.
Vivimos como que este libro, la Biblia, como que si fuera cualquier libro. No podemos pretender nosotros actuar delante de la palabra de Dios, delante de Dios, porque como Él dice, Él es grande y temible entre todas las naciones. Él es santo, Él es puro. No podemos pretender nosotros actuar delante de Dios o con Dios como lo hacemos con los hombres. De los hombres nos podemos burlar, de los hombres nos podemos escapar, de los hombres nos podemos esconder, pero de Dios jamás, jamás. O lo hacemos rectamente o no lo hacemos. Porque de otra manera, si no lo hacemos rectamente como Dios lo está demandando, entonces de nada nos sirve. Bendito sea el nombre de Jesús. Y muchas veces nos engañamos una y otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el capítulo 2 de Malaquías, el versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Eh? Hemos cansado al Señor. Hemos cansado al Señor con vuestra palabrería. Y muchas veces vemos este mover de este evangelio moderno en estos días, en estos tiempos, este evangelio moderno en que la gente sirve como se le da la gana, en que la gente hace las cosas como se le da la gana, levanta congregaciones como se le da la gana, se pone el que se le da la gana, hace las cosas como se le da la gana, tiene talentos mundanos, los mete a la iglesia y hace como se le da la gana. Y pareciera que nada mal está, pareciera que todo está funcionando bien. Pero acuérdense lo que leímos en el libro de Salmos. ¿Acaso en el libro de Salmos dijo la palabra? ¿Acaso piensan que sería yo como ustedes? O sea, el Señor hablando. Dios dice, ¿acaso tú crees que yo voy a ser como tú? ¿Acaso tú crees que todo eso te lo voy a pasar por alto? No. Él dice, llegará el tiempo en que te reprenderé. Amén. Llegará el tiempo en que te reprenderé y pasaré y te pondré todo esto delante de tus ojos. O sea, el Señor tarde o temprano, por más que nosotros queramos escondernos de Dios, tarde o temprano, lo que nosotros le ocultemos, lo que nosotros tratemos de ocultar, Dios lo va a poner delante de nuestros ojos. Y es mejor desde un principio es mejor pelear la buena batalla de la fe conforme al orden bíblico, conforme al orden de la palabra, y que presentemos nuestros sacrificios a Dios en santidad, puros, que no nos engañemos, que hagamos las cosas delante de Dios de la manera correcta, que, que presentemos a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero apartado del mal. Amén. Así como decía, así como leímos el versículo de Romanos 12:1, que allí fue donde comenzamos el tema. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Mire, así como dice ahí, Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Pero después de decir en sacrificio vivo, ¿qué dice? Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Santo y agradable a Dios. Amén. De esa manera nosotros tenemos que presentar el sacrificio a Dios. Amén. Así que
aquí con esta linda y preciosa palabra. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Esperamos que hayamos sido claros en el nombre del Señor y esperamos que el Señor también les dé el entendimiento a cada uno, así como los que pudieron estarnos escuchando en esta noche, en vivo, en esta tarde, así como los que van a estar escuchando este tema más adelante, que estará quedando grabado en los canales de YouTube, como mencionamos al principio, que va a estar grabado en el canal de YouTube, que es Radio Retén Lo que Tienes, y en el otro canal de YouTube, que es Iglesia La Nueva Jerusalén, y en el otro canal de YouTube, que es Emisora Luisiana, y en nuestro canal personal que se llama Defensores de la Fe, segunda de Corintios 10, 4 al 5. Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Tomemos seriedad en cuanto a la palabra del Señor. La palabra del Señor no es un juego, la palabra del Señor se tiene que respetar. Si muchas veces tenemos temor de las leyes terrenales y las respetamos por temor, amén, cuanto más Dios meditemos nosotros, cuánto hemos respetado las leyes terrenales por temor a ser eh, castigados. Imagínense si nosotros le tenemos temor a un castigo que es una cárcel, que pueden ser ciertos días encarcelados, ciertos meses o años. Le tenemos temor a un castigo de una multa. eh, o sea, imagínense cuánto temor. Nomás póngase a meditar. Cuánto temor usted no le tendría a una sentencia, a una cárcel de 30 años, de 40 años, de 50 años. ¿Cuánto temor usted no le tendría a una cárcel? Ve el temor enorme que causa en nosotros a un castigo temporal, a un castigo terrenal. Ahora póngase a pensar el castigo del infierno, el castigo eterno en las llamas de fuego, que no se compara con nada de lo terrenal. Bueno, lo dejo meditando en eso. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde a cada uno y oramos así para entregar esta parte. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por darme las fuerzas para poder exponer tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por estar, Señor, en este mensaje. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu presencia en esta predicación, Padre. Gracias, Jesucristo, por tomar en cuenta, Señor, lo que hemos hecho en esta hora, Padre. Te pedimos, Dios amado, que nos ayudes, Padre, cada día, Señor, a guardarnos de toda contaminación. Danos las fuerzas, Señor. Danos la sabiduría de lo alto, Señor. Danos, Padre Santo, la ciencia, la inteligencia, las fuerzas, el discernimiento para apartarnos del mal, Señor, para sacar de nuestra vida todo aquello que nos contamina, Padre, para que así, Dios amado, cada que presentemos nuestro sacrificio ante tu presencia, Señor, pueda ser aceptable delante de tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Mira cada vida en esta hora, mi Jesús, que estuvo pendiente a esta predicación, Señor. Ayúdale, Padre, dale las fuerzas que necesita, mi Dios amado. Cada vida, Señor, que esté en una necesidad de sanación, en necesidad de salud, Señor, sé tú glorificándote, Padre. Sé tú glorificándote en esas vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Cada vida que esté pasando por un problema, por una circunstancia, por la prueba, por la lucha, Señor, por algún proceso, Padre, por situaciones difíciles. Yo te pido, Padre, que por tu gracia, Dios mío, por tu misericordia, Señor,
Seas tú llegando hasta ahí donde está esa vida y seas tú supliéndole su necesidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre de la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por la paciencia que nos has tenido. Gracias, Padre, porque nos has prestado vida hasta el día de hoy, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. A ti damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Así, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta aquí por el día de hoy. Paz del Señor.